siendo así, iniciamos con la charla preparada por hoy. Entonces, don Ignacio, le doy la palabra y muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, gracias Tatiana y muchas gracias a la Cámara de Industrias de Costa Rica por la invitación. Siempre es un honor para nosotros participar en conjunto con la Cámara para compartir esta información que Manpower Group tiene y que genera a través de los diferentes estudios, ¿no? Vamos a hablar muy rápidamente de dónde veníamos antes de toda esta contingencia y después vamos a ver lo que llamamos ahora las habilidades más demandadas o las habilidades del futuro, que la verdad es que el futuro, pues ya lo tenemos aquí. En realidad, cuando hablamos del futuro ya no es a 5 o 10 años, es lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, voy a iniciar con la presentación. Vamos a platicar los próximos 35 o 40 minutos y al final, bueno, dejaremos un espacio para algunas dudas o comentarios, ¿no? Pues nuevamente, gracias por el tiempo y gracias por su espacio. Pero primero quisiera yo iniciar con un recuento, es decir, venimos viviendo desde los últimos 15 años, si no es que más, en un mundo incierto, por temas de migración, por temas económicos, porque hay problemas en Grecia, porque en Siria, porque hubo elecciones en Estados Unidos, porque la crisis económica, la crisis automotriz. Entonces, ya veníamos hablando desde hace 15 años de que vivimos en un mundo incierto, ¿sí? Entonces, hoy seguimos hablando de un mundo incierto. Estamos sometidos en una contingencia sanitaria que no sabemos ni qué sigue para adelante, ni cuándo se va a terminar, pero así tenemos que seguir trabajando. Por otro lado, tenemos 4 macro tendencias que hemos estado hablando en los últimos años que están revolucionando el mundo del trabajo. Por un lado, tenemos clientes más sofisticados. Todos nuestros clientes se sofisticaron. Quieren consultoría, quieren inmediatez, quieren servicio postventa. Entonces, todos nuestros clientes, independientemente del sector en el que estemos, hoy son clientes más sofisticados. Por otro lado, como personas, tenemos más opciones para elegir. Es decir, la elección individual se ha hecho más compleja porque lo que hoy queramos elegir, tenemos una variedad de opciones importante. Por otro lado, viene la tecnología. Veníamos hablando de la revolución tecnológica, pero pues este tema del COVID-19 vino a acelerar el tema de la tecnología y eso ya no va a parar. La tecnología cada vez más rápida se irá incorporando en nuestra vida diaria y en nuestros negocios. Hace unos meses no contemplábamos que nuestros hijos estuvieran tomando clases virtuales. Hoy es una realidad y muy probablemente eso también llegó para quedarse. Por otro lado, hemos estado hablando desde hace algunos años de un tema de escasez de talento. Y ojo, tengamos muy claro que hablamos de escasez de talento, no de personas, porque personas sabemos muchas. Por eso existe esa disparidad entre personas que dicen que no hay oportunidades de empleo, pero por otro lado hay empresas que dicen que no hay personas con las habilidades necesarias para trabajar. Entonces, eso habla de la escasez de talento, pero eso tampoco es nuevo. Eso ya veníamos hablando hace algunos años de ello. Por otro lado, hemos vivido en los últimos años una transformación importante en los negocios, ¿sí? Vimos cómo los procesos tradicionales se convirtieron en negocios bidireccionales, ¿sí? Muchos de ellos sin activos, ¿sí? Vimos nacer empresas como Airbnb, como Uber, como plataformas de delivery que hoy están por todos lados, Rappi, Pedidos Ya, Apetito 24, Uber Eats, o sea, todas estas compañías que rápidamente crecieron, pero están montadas sobre un esquema de plataformas digitales. No son empresas que tienen grandes activos. Y eso hizo que transformara nuestros modelos de negocio. Hoy todos nuestros canales de venta y de atención a clientes son a través de canales digitales. Por otro lado, antes del COVID-19 ya nos veníamos replanteando varios retos, el que nos implicaba el tener la fuerza laboral necesaria. Por un lado,
teníamos que determinar la estrategia correcta para tener el personal idóneo para nuestro negocio. Hablábamos de cómo capacitarlos. Ya veíamos que un alto porcentaje de compañías estaban dispuestas a invertir en capacitación. Por otro lado, buscar cómo ser competitivos en la era digital. Y ahora se vino a acelerar, ¿sí? Cómo encontrar el talento adecuado, ¿sí? Cómo atraer, pero sobre todo cómo retener el talento, porque hoy sabemos que cada vez que salimos a la calle a buscar un nuevo talento, es más caro que retener al que ya tenemos, ¿sí? Entonces, estábamos ya con todo este panorama, ya con grandes retos de cómo liderar a través de la transformación digital. Porque ya hablábamos de que veníamos con una transformación digital importante, sin embargo, a partir de marzo, esto se aceleró. Hablábamos de cómo ciertas áreas de la organización empezaban ya a disminuir requerimientos de personas, sobre todo todas aquellas áreas administrativas, de contabilidad, de finanzas, ¿sí? Pero empezamos a ver cómo áreas de servicio al cliente, de recursos humanos o de gestión de personas, y sobre todo áreas de IT, empezaron aceleradamente a demandar talento y a demandar personas con habilidades completamente diferentes a las que se tenían en el pasado, ¿no? Entonces, vimos que las áreas que empezaron a reducir personal fueron áreas que se empezaron a automatizar a través de software, a través de chatbots, a través de ciertas tecnologías. Y empezamos a demandar personas con nuevas habilidades que se denominaron en algún momento como habilidades blandas o habilidades humanas para particularmente estas tres áreas. Hablábamos en el 2015 que para el 2020, es decir, 5 años después, que ya prácticamente el 2020 está muriendo, hablábamos que las habilidades más importantes en aquel momento se preveía que para el 2020 las habilidades más demandadas serían resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, colaboración, inteligencia emocional, que se fue integrando, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación, y se agregó una nueva recientemente que era flexibilidad cognitiva. Vamos a ver más adelante que ya cambiaron otra vez esas habilidades, ¿sí? Entonces, nuevamente hay que buscar cómo vamos a desarrollar, primero nosotros mismos y después con nuestros colaboradores, esas nuevas habilidades que están hoy en demanda en las organizaciones. En todo eso estábamos, ¿sí? Cuando nos llegó el COVID-19. Y entonces ahora el COVID-19 se convirtió en un catalizador del cambio, ¿sí? Vamos a hablar de algunas buenas prácticas para estos nuevos modelos de home office que ya llegaron para quedarse, ¿eh? Recordemos que cuando hablamos de liderar en la era digital, ya había una exigencia particularmente de la generación millennial de mayor flexibilidad, de esquemas remotos, y que no hallábamos cuál era ese modelo ideal para trabajar. Bueno, el COVID-19 nos empujó a implementarlo. Y cómo el liderazgo y la comunicación se convierten en elementos clave para cualquier proceso de cambio, y más hoy en un tema de contingencia. Vamos a hablar nuevamente de estas buenas prácticas del teletrabajo. Olvidémonos de lo que hemos escuchado por todos lados, de que no es recomendable trabajar en pijama, que no estar viendo la televisión o no estar sentado en la cama. Y eso tiene una razón de ser. O sea, la razón de ser es que si yo no me levanto y me preparo, me baño, me cambio como para ir a la oficina, o sea, mi cabeza sigue creyendo que estamos de descanso. Esa es la razón por la cual se recomienda no trabajar en pijama o en la cama o viendo televisión, porque entonces nuestro cerebro no está preparado para eso y nuestro cerebro cree que es un tema de descanso. Pero aquí vamos a hablar más desde el punto de vista del líder. ¿Qué tiene que hacer el líder en este nuevo modelo? Primero que nada, no perder la comunicación con el equipo de trabajo. O sea, las jornadas en este esquema de teletrabajo pueden ser tan largas y las semanas tan rápidas y los días tan dinámicos
que puede pasar una semana y ya no tuve contacto con alguien de mi equipo, ¿eh? Y entonces eso es muy importante, no perder la comunicación. Si bien hay que garantizar una jornada laboral, porque así está establecido, también hay que recomendar tener espacios de distracción. Hay que hacer pausas activas, pero ahora hay que provocarlas, porque ya no se dan de manera natural. Porque de manera natural se pueden dar en la oficina, cuando la gente se para, va por un café y en la cocina, en el área de café, se encuentra con alguien, platica de la serie de moda de la tormenta de ayer, de X cosa, y eso genera una distracción de 5 o 10 minutos y eso ayuda en el tema de productividad. Ahora hay que provocarlo, porque esto ya no se da de manera natural. Hay que establecer muy claros los canales de comunicación, porque de repente estamos recibiendo correos electrónicos, estamos recibiendo mensajes por WhatsApp, estamos recibiendo llamadas telefónicas, estamos recibiendo por alguna mensajería interna que tenemos en la organización. Entonces, se vuelve un desorden. Entonces, hay que establecer prioridades y decir, mira, el correo solamente lo vamos a usar para temas de documentar autorizaciones. Si hay algo urgente, te voy a llamar o vamos a utilizar el WhatsApp, pero hay que establecer canales de comunicación, porque si no nos pueden llegar mensajes por todos lados y ya no sabemos a cuál darle prioridad. Hay que hablar de los proyectos que tenemos en marcha, porque recordemos que hoy lo que estamos viviendo es un tema de salud. ¿Qué pasa si alguien que está liderando un proyecto, una actividad se enferma? ¿Cambia el líder? ¿Se suspende? ¿Qué pasa con el proyecto que traíamos, que yo no sé si hoy tiene mayor prioridad o ya perdió prioridad, porque la verdad es que ya no se volvió tan indispensable, porque hoy tenemos otras prioridades? Pero hay que hablar de esos proyectos que ya venían en marcha y que ahí están. Por otro lado, es muy importante abrir espacios con nuestros equipos donde podamos expresar las emociones. Nuestro agente y nosotros mismos tiene miedo. Es algo nuevo para todos, ¿sí? Entonces hay que provocar, como así en la oficina nos juntamos para comer un pastel o para festejar los cumpleaños del mes. Bueno, ahora lo podemos seguir haciendo así. Y hay desayunos virtuales y café virtuales y hay que festejar el Halloween virtual. Hay que provocarlo, porque eso ayuda a que la gente tenga menos incertidumbre y puedan aflorar las emociones. Porque hoy una de las habilidades que se requiere en los líderes es el manejo de las emociones propias y de nuestro equipo. Entonces, estos son algunos tips que con nosotros como organización pudiéramos darles para el tema de trabajo. Por otro lado, el liderazgo. Si ya bien el liderazgo se venía replanteando de quién es un líder y decíamos, bueno, es que el líder no es el jefe. Es muy diferente el rol del jefe y el rol del líder. El líder es aquel que logra inspirar. El líder es aquel que logra convencer a la gente. El líder es aquel que agrupa a algunas personas y conjunta las habilidades de ellos para lograr el objetivo como equipo, ¿sí? Entonces, el liderazgo ya venía siendo un reto y ya se venía replanteando. ¿Qué tiene que hacer un líder en tiempos de contingencia o en tiempos de cambio? Primero que nada, ofrecer una comunicación abierta y honesta. Vamos a ver más adelante cómo hoy el tema de la confianza toma un factor relevante en las organizaciones con nuestra gente. Hay que crear confianza, pero sobre todo hay que recuperar la seguridad del empleado. Porque, insisto, nuestros empleados también tienen miedo, también tienen incertidumbre, ¿sí? Hay que tomar la responsabilidad como líderes y apoyar el cambio, ¿sí? Un líder no se puede permitir ser crítico del cambio. El líder es promotor del cambio. Cada vez que el líder llega y critica el cambio, está perdiendo liderazgo ante su gente. Hay que asegurar que los colaboradores tienen las herramientas y una metodología adecuada para seguir trabajando. Puede ser que en esta contingencia incluso tuvimos que cambiar algunas personas de rol. Bueno, hay que asegurarnos que tienen el conocimiento y las habilidades para ese nuevo rol, porque si no, nada más le estamos agregando más incertidumbre. Nuevamente, hay que manejar claramente las emociones y las expectativas
de los colaboradores, porque hoy ese es un gran valor de líder y de una organización, que se preocupa por la salud, no solo física, sino también hoy la salud mental de sus colaboradores. Hay que encontrar canales de diálogo, canales de comunicación que nos hagan que la mentalidad de cambio prospere y permanezca por el tiempo que sea necesario, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar esto. En algunos lugares ya hablamos del regreso seguro, pero nadie sabemos cómo es ese regreso y nadie sabemos si realmente es seguro, pero ya hablamos del regreso. Aumentar su sentido de urgencia. Porque además, insisto, hoy ya no nos vemos todos los días, todos juntos. ¿Sí? Hay que crear un equipo rector, hay que saber delegar. Hemos hablado desde hace muchos años de la importancia de saber delegar. Hoy se vuelve más crítico el poder delegar. Hay que comunicar y obtener la visión correcta. Es decir, a ver, no nos confundamos, vamos para acá. Hay que entender nuevamente cuál es la visión de la organización y volverla a comunicar. Porque todo esto, contingencia nos vino a nublar los objetivos primordiales, entonces hay que volver a obtener la visión correcta de la organización. Hay que comunicar la aceptación. Recordemos que mientras no aceptemos un proceso de cambio, no hay forma de hacer cosas diferentes. Entonces, hay que comunicar la aceptación. Esta es nuestra nueva realidad y con ella hay que construir. Y con ella tenemos que atender a nuestros clientes y con ellos tenemos que entregar pedidos y con ella tenemos que producir y con ella tenemos que seguir atendiendo al cliente. Entonces, esta es nuestra nueva realidad, hay que comunicar esa aceptación, hay que empoderar la acción, ¿sí? Hay que crear victorias a corto plazo. Si bien nos planteamos objetivos al inicio del año, ya los replanteamos completamente todos. Entonces, de repente pareciera que no avanzamos, que seguimos metidos en la pandemia y esto no, o sea, hay que crear victorias. Recordemos que parte de lo que nuestros equipos necesitan es celebrar y reconocer. Entonces, hay que celebrar victorias a corto plazo, hay que demostrar resistencia, pero sobre todo, como comentaba hace un momento, hay que hacer que el cambio se mantenga durante todo el tiempo que sea necesario. Porque recordemos que en todas las organizaciones la única constante es el cambio. Para eso, muy probablemente tengamos que replantear nuestra estrategia. Entonces, ¿cómo hacer para replantear una estrategia? Este es un ejemplo de lo que en Manpower Group hicimos. Obviamente, nuestro negocio, nuestro segmento también es un negocio que está directamente teniendo una afectación por la crisis sanitaria que estamos viviendo en todos los países. Y nosotros decidimos que iba a haber 3 elementos claves que queríamos cuidar. Uno era la gente, y por eso desplegamos todos los protocolos de prevención, instauramos el teletrabajo, en algunos casos turnos rotativos y demás. Por otro lado, dijimos, hay que cuidar el negocio, porque si yo no tengo negocio, no hay forma de cuidar a la gente. Entonces, nos aceleramos a poder contar con todas las herramientas y tecnologías para poder seguir llevando nuestro negocio, detectar oportunamente cuáles son esos procesos que no se podían hacer fuera de la oficina, porque había que resolverlos. Y por último, decidimos que además de cuidar el negocio, teníamos que cuidar el rendimiento del negocio. Porque si no hay rendimiento, pues no hay negocio y por ende no hay gente que cuidar, ¿no? Entonces, esos son los 3 elementos claves que nosotros decidimos que eran importantes cuidar en esta contingencia. Y para eso utilizamos esta pequeña matriz y decidir qué necesito seguir haciendo. Yo necesito seguir facturando, necesito seguir dando de alta empleados en seguridad social, necesito seguirle pagando a los empleados. O sea, ¿qué es lo que yo necesito seguir haciendo? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer ahorita que no es prioritario y no me va a tener ninguna afectación en la gente, en el negocio y en el rendimiento, que son los 3 elementos claves que decidimos cuidar? ¿Qué tengo que desarrollar?
¿Qué no tengo que rápidamente tengo que desarrollar? Y a lo mejor para eso tengo que desarrollar una comunicación online con mis clientes, con mis empleados. O sea, yo no tenía tienda virtual, a lo mejor ahorita rápidamente tengo que tener. O sea, ¿qué tengo que desarrollar? Pero sobre todo también es, ¿qué tengo que hacer nuevo que no hacía? Nosotros decidimos que cuidar a la gente. Entonces, todos los días tenemos un reporte diario de dónde está la gente, si alguien se contagió, si vive con algún familiar que se haya contagiado. Eso no lo hacíamos. Hoy lo estamos haciendo, porque es parte de cuidar a nuestra gente, pero también de cuidar nuestro negocio. Entonces, con esta pequeña matriz se puede rápidamente replantear la estrategia. La comunicación, como hablábamos al principio, es medular en un proceso de cambio, ¿sí? Y vamos a ver cómo la comunicación ahora se convirtió en la habilidad número 1 más demandada en las organizaciones, porque comunicar es un arte, ¿sí? Comunicar, recordemos que el mensaje, el diagrama de la comunicación es muy sencillo porque dice que es ahí un emisor y un receptor y un mensaje en medio. Entonces pareciera que es muy sencillo, pero hoy comunicar es un arte, sobre todo porque hay que entender las expectativas de nuestra gente. Vuelvo a recalcar lo que comenté hace rato. Un líder se rehúsa a actuar como víctima del cambio. Puede haber brechas en la comunicación, ¿sí? Pero el líder tiene la responsabilidad de tomar el control y transmitir eso que haga sentido a la gente. Un líder sabe que es mucho mejor compartir la incertidumbre y abrir espacio a las emociones que agregarle más especulación, ¿sí? Un líder entiende que hay cosas que pueden salir mal al momento de comunicarlas. Sin embargo, regresa y se asegura que el mensaje bajó con la gente como se necesita. Porque además, un líder posee el mensaje de la organización, no es su propio mensaje. No es lo que yo quiero como líder, es lo que la organización necesita. Entonces, es muy importante que hoy todas las personas que tenemos un equipo, que lideramos un equipo, ejercitemos la habilidad de la comunicación, ¿sí? Como les decía, ya estamos hablando de otro cambio y hablamos del regreso seguro. En algunos países ya se empezaron a reactivar algunos sectores económicos y esto otra vez genera incertidumbre, ¿sí? Sin embargo, hay que ser muy claros con nuestra gente. Para tener un regreso seguro, la única forma es tener una responsabilidad individual. Esto no es un tema de las organizaciones y este no es un tema de los gobiernos. Nadie nos va a estar vigilando si usamos de forma adecuada la mascarilla. Nadie nos va a estar vigilando si nos lavamos correctamente las manos. Nadie nos va a estar vigilando si utilizamos adecuadamente el gel o lo que tengamos que hacer. Entonces, hay que ser muy claros. Las organizaciones podemos poner protocolos, sin embargo, el regreso seguro es una responsabilidad individual. A todas las organizaciones que ya están en este proceso de regreso, el gran temor que tenemos es hacer de nuestro centro de trabajo un centro de contagio, porque eso va en contra de la gente, eso va en contra del negocio y eso va en contra de la paz mental de nuestros colaboradores, ¿no? Vamos a ver por todos lados algunos protocolos y recomendaciones, ¿sí? Que hay que tener el acceso controlado, que hay que estar checando registros, temperaturas, eso ya lo sabemos, que hay que seguir instaurando el trabajo remoto en la medida en la que se pueda, que haya la menor aglomeración de personas en las oficinas, que hay que tener 2 metros de distancia, ¿sí? Que hay que procurar tener constantemente higiene y salud, no solamente de nuestros espacios de trabajo, sino también de las personas y sobre todo cumplir cabalmente todos los protocolos que establezcamos como sanidad. Hay que crear un equipo, un comité que nos ayude a la vigilancia, pero sobre todo que la gente nos diga
qué están considerando que hace falta para efectos de sentirse más seguros en la organización. Vamos a hablar ahora de qué vino a provocar el COVID-19 y cuál es el futuro del trabajo. Pero nuevamente, el futuro es, ya lo tenemos aquí y estamos hablando de los próximos 2 años, no más para allá. Primero, no hay sector económico que no tenga un impacto en el mundo del trabajo derivado del COVID-19, ¿sí? Ahorita que estamos viviendo unas perspectivas económicas muy inciertas en todos los países, la empleabilidad se vuelve un valor fundamental para las personas, ¿sí? Y la gran preocupación que hoy tienen todas o tenemos todas las personas simplemente es mantener nuestro trabajo, ¿sí? El 91% de las personas hoy consideran que lo más importante es mantener el empleo. El 94% de las personas, lo que más les preocupa es regresar a su antigua forma de trabajo y perder la flexibilidad que ya han ganado, ¿sí? De decir, oye, híjole, voy a tener que regresar todos los días a la oficina, ¿no? Es que a mí esto del teletrabajo ya me gustó. O sí me gustó, pero no para siempre. Yo quisiera ir 3 días a la oficina y 2 no, o viceversa, o voy por las mañanas y en las tardes no. Entonces, ya hay una preocupación por la gente por no perder esa flexibilidad, ¿sí? 8 de cada 10 personas hoy están buscando lo que siempre hemos hablado, el balance entre familia y trabajo. Porque en realidad eso siempre lo hemos hablado. Lo que pasa es que hoy ya lo vivimos. Yo también digo, ay, no, qué rico es comer en casa todos los días. Yo tenía años que no comía en mi casa. Yo digo, no, pues qué rico es comer en casa todos los días. Entonces, el 43% de las personas cree que esto marcará el final de los horarios de 9 a 6, de lunes a viernes, de lunes a sábado, y nuevamente, el teletrabajo llegó para quedarse. También recordemos que la forma en la que hoy estamos instaurando el teletrabajo tampoco es normal, porque además tenemos hijos en casa tomando clases virtuales, ¿sí? Y nos venimos a meter a una dinámica de casa y entonces que de repente se escuche la licuadora, que ladró el perro, que el vecino está gritando. Bueno, eso es parte normal hoy del teletrabajo, ¿no? Pero sí hay una gran preocupación entre las personas de cómo vamos a hacer para no perder esa flexibilidad que tenemos, pero por otro lado, el 91% nos manifiesta que lo más importante es seguir teniendo empleo. El COVID-19 vino a darnos otra vez un gran cambio en las habilidades demandadas, ¿sí? ¿Cuáles son las habilidades que más demanda tienen hoy? ¿Sí? Están aquí del lado, en la presentación del lado derecho, diría comunicación. La comunicación se convirtió en una habilidad muy demandada y de mucha importancia en las organizaciones. Por eso yo decía, no perdamos la comunicación con el equipo. Hay que abrir espacio a las emociones. Hay que saber comunicar, porque la comunicación hoy se volvió una habilidad demandada, ¿sí? Saber priorizar. Cuando decimos, el líder tiene que aumentar su sentido de urgencia, hablamos de priorizar las cosas y las actividades. Tercera, adaptabilidad. ¿Por qué? Porque los procesos de cambio van a seguir existiendo. Recordemos que en los negocios la única constante es el cambio. Entonces, eso ya lo sabíamos desde Darwin, que decía que la especie más fuerte no era, que la especie que prevalecía en el tiempo no era la más fuerte, sino la que se podía adaptar. Entonces, la adaptabilidad hoy es un tema muy importante, una habilidad muy importante en las organizaciones. El tomar la iniciativa, ¿sí? Recordemos que una habilidad muy demandada en las organizaciones siempre ha sido la creatividad y la innovación. Pero eso hay que tomar la iniciativa, hay que ejecutarlo. 5, integridad.
hay que ser íntegros. Hoy cada vez más pesa en las organizaciones el tener responsabilidad social, el participar de manera, el tener una reputación ética en las organizaciones. Eso habla de integridad. 6, pensamiento analítico. Si estamos viendo que nuestros procesos cambian tan rápido, que nuestros clientes son más sofisticados, que la tecnología cada vez se instaura de manera más rápida, nosotros tenemos que tener personas con pensamiento crítico. 7, hay que construir relaciones, ¿sí? Hay que generar empatía. Pero sobre todo, construir relaciones implica también construir y desarrollar el talento con la gente. La 8 es la empatía. La 9 es coaching. Hay que saber guiar a las personas, ¿sí? Porque recordemos, todo mundo en una organización está buscando crecimiento profesional, pero hay que decirle por dónde. Yo siempre he dicho, todo el mundo quiere crecer en las organizaciones, pero de repente, cuando hablas del cómo, ya no todo el mundo está dispuesto. Porque yo sí quiero crecer y yo sí quiero aprender cosas nuevas, pero a mí no me pongan cursos los sábados. Digo, pues entonces no es cierto que quieres crecer, ¿sí? Y 10, que esta es una habilidad nueva y que la vamos a estar viendo y que hoy tiene una importancia importante, es la resiliencia. Parece ser que la resiliencia que estaba por ahí rezagada, hoy se ha vuelto importante. ¿Y qué es la resiliencia? Es precisamente parte de salir fortalecidos de un proceso de cambio. ¿Sí? ¿Cuáles son las empresas que tienen mayor demanda de habilidades? Todas aquellas que tienen transformaciones empresarial, todo lo que tiene que ver con salud y bienestar, logística y comercio electrónico. Estos sectores son empresas que están demandando cada vez más talento. ¿Cuáles están en disminución? Ventas y marketing, hotelería, esparcimiento, administración y mantenimiento de oficinas, todo lo que es el tema inmobiliario y todo lo que es distribución de minorista. Estos son sectores que naturalmente vienen a la baja. ¿Qué quieren los padres trabajadores? Al principio les decía, a ver, ¿cuáles son esas preferencias de los candidatos? Quieren oportunidad de aprender y desarrollar una carrera. Nuevamente, nuestros empleados quieren seguir creciendo. Quieren seguridad en el empleo, porque recordemos que hay un tema de incertidumbre, ¿sí? Pero nuevamente quieren más opciones de trabajo a distancia para compaginar el tema familiar con el tema de trabajo. ¿Sí? Y nuevamente, esto no es nuevo, esto ya lo habíamos escuchado, lo que pasa es que no sabíamos cómo se podía llevar y las organizaciones teníamos miedo de que todo el mundo estuviera trabajando desde su casa y que perdiéramos el control. ¿Cómo se sienten los trabajadores sobre las pruebas y el seguimiento? ¿Sí? En principio, todos los empleados tienen preocupaciones sobre su privacidad cuando se trata de datos, ¿sí? Y como les decía, hoy la confianza es la nueva moneda. Además del salario, ¿sí? Lo que las personas quieren es confianza. Los trabajadores que confían en sus empleadores tienen 2 veces más probabilidades de sentirse positivos para el regreso al trabajo. ¿Sí? Sin embargo, 1 de cada 3 personas no confía en que su empleador tome las decisiones correctas pensando en su salud. Entonces, por eso cuando hablamos de hay que tener una comunicación honesta y abierta. Hay que hablar de lo que nos preocupa. Hay que dar espacio a las emociones. Es para que la gente pueda confiar que nosotros estamos haciendo lo que efectivamente necesitamos hacer para cuidar a los empleados. Porque cuidar a nuestros empleados implica cuidar el negocio. Hoy, las empresas y las áreas de gestión de talento o de recursos humanos se están convirtiendo en expertos en bienestar y defensores y asesores educativos. Nuevamente, hay que encontrar un equilibrio entre la salud física de la gente, que para eso existen protocolos, ¿sí? Pero también sobre la salud mental.
recordemos, la gente tiene miedo. La gente tiene miedo a transportarse porque se puede contagiar. La gente tiene miedo de saber si en la oficina se están siguiendo los protocolos adecuados. Entonces, la salud y el bienestar hoy es lo más importante para los empleados. Hay algunas personas que saben que tienen las habilidades correctas, ¿sí? Y todos aquellos que tienen las habilidades correctas, ¿qué están esperando? Increíble que, aunque parezca que con la situación económica actual, están esperando un incremento de sueldo, ¿sí? Están esperando más seguridad en el empleo con habilidades en demanda, aunque esto puede aumentar el desempleo, ¿sí? Están esperando nuevamente flexibilidad, ir a la oficina como un esquema de socializar, colaborar, pero no todos los días. También tener un receso y decir, voy a la oficina cuando ya me cansó la casa, ¿sí? Piden evitar los traslados, sobre todo en utilizar el transporte público. Y están buscando mayor flexibilidad sobre cómo y cuándo trabajar, un balance entre el trabajo y la casa, ¿sí? Entonces, todas las personas que saben que tienen las habilidades que hoy se demandan, están buscando esto. Desafortunadamente, las personas que no cuentan con las habilidades que las organizaciones están buscando, pues tienen mayores probabilidades de desempleo, ¿sí? Son los más perjudicados cuando hay que reducir salarios o horarios de trabajo. Tienen menos probabilidades de poder trabajar desde casa, ¿sí? Tienen mayor probabilidad de tener que trasladarse, porque entre menor preparación tengas, muy probablemente tu trabajo no sea factible de ser vía remoto, porque recordemos, no todos los trabajos se pueden hacer vía remota. Entonces, las personas que no tienen las habilidades que demandan las empresas van a seguir trabajando, pero van a tener mayor riesgo porque se van a tener que seguir trasladando. Hay 5 formas que en nuestro estudio sale de cómo hacer una nueva normalidad para todos, ¿sí? Lo primero que habría que plantearnos es, ¿por qué volver? ¿Realmente necesitamos volver a la oficina? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar? ¿O qué estoy perdiendo al no estar en la oficina? Pero sí es un tema que hay que replantear y decir, ¿realmente por qué volver? ¿Sí? Las habilidades van a seguir evolucionando. Así como vimos cuáles eran las habilidades que en el 2015 se dijeron que se iban a necesitar para el 2020, ya se están replanteando ahora en el 2020, ¿no? Pero hay que estar preparados para esa nueva realidad. Todo el mundo escuchamos hablar de la nueva normalidad y yo digo, nadie sabe ni qué tan nueva es ni qué tan real es, pero hablamos todo el mundo de la nueva normalidad, pero hay que estar preparados para ella. Necesariamente ya nos gustó la flexibilidad. Entonces hay que encontrar un equilibrio para todos. Hay que buscar el bienestar físico, pero sobre todo el bienestar emocional, que esa es la nueva salud y seguridad que buscamos en las organizaciones. Recordemos que antes había todo un comité de seguridad, de higiene y de salud ocupacional. Hoy, el atender los temas emocionales de nuestra gente es parte de las áreas de bienestar y de las áreas de salud ocupacional, ¿sí? Hay que fomentar la resiliencia y yo con todo gusto en otra ocasión podemos hablar de cómo fomentar la resiliencia, pero sobre todo, qué hacer para fomentar e incrementar la resiliencia, tanto en las personas como en las organizaciones. Porque hay toda una metodología también para ser personas más resilientes. Entonces, con todo gusto, en otra ocasión podemos hablar particularmente de ese tema, porque hoy la resiliencia es una habilidad que están demandando las organizaciones. Hay un gran reinicio en el nuevo futuro del trabajo, ¿sí? No vamos a regresar al pasado. O sea, el pasado ahora sí que ya pasó, ¿sí? ¿Qué
¿qué buscan las personas en esta transformación en la fuerza de trabajo? Trabajar a mi manera, es decir, los trabajadores quieren autonomía y una versión personalizada y tener un trabajo híbrido. ¿Sí? Ir a la oficina, pero también quiero trabajar desde casa. En diferentes horarios, en diferentes días, pero hay que pensar, si queremos aprovechar las personas que tienen las habilidades que necesitamos en nuestro negocio, necesariamente tenemos que pensar en un tema de flexibilidad. El aprendizaje ya es una demanda. La generación de millennials nos venía diciendo que lo que querían era crecer. Nada más que nosotros no entendíamos porque decíamos que querían crecer muy rápido, ¿sí? Pero quieren seguir teniendo oportunidades para aprender y sobre todo para desarrollar nuevas habilidades, porque una de las preocupaciones es mantenerse empleable. Y hoy hemos aprendido todos que para mantenernos empleables hay que desarrollar las habilidades, ¿sí? Y por último, el enfoque que están buscando todas las personas ahora es tener un enfoque y una combinación de balance entre el trabajo y la vida familiar, pero ahora de largo plazo, porque ya lo probamos y nos gustó. Entonces, las organizaciones que busquen tener al mejor talento tendrán que pensar en seguir trabajando con esquemas flexibles, en seguir buscando oportunidades de desarrollo con la gente, pero sobre todo proponer y proponer espacios y áreas para ese balance entre el trabajo y la familia. Yo les puedo decir, terminar con este mensaje, que el mundo del trabajo siempre nos ha puesto retos dinámicos y desafiantes. Hoy se llama COVID-19, pero creo que es el gran momento que tenemos para evaluar nuestras habilidades, desarrollarlas, por supuesto, para manejar las siguientes crisis y sobre todo los nuevos retos que el mercado nos va a exigir, porque además tenemos que garantizar resultados. Entonces, es el gran momento de replantear nuestras habilidades y seguirlas desarrollando. Recordemos que hoy el talento ya no se mide por lo que las personas sabemos, sino por las capacidades que tenemos de seguir aprendiendo. Sí. Muchas gracias nuevamente por su espacio. Yo quedo abierto a cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, don Ignacio. Bueno, aquí tengo varios comentarios que sí nos están más que todo como escribiendo el tema de la grabación. Sí, la charla se estaba grabando y efectivamente nosotros se las vamos a compartir a ustedes una vez que finalice y se las enviamos al correo electrónico que ustedes registraron cuando se inscribieron a la charla. No sé si hay alguna consulta en particular específica para don Ignacio. Y me están poniendo que muchas gracias, don Ignacio, muy buena e interesante la charla. Vamos a ver. Realmente, don Ignacio, las habilidades blandas serían como una herramienta para negociar las contrataciones de nuevos empleados. Definitivamente que las habilidades blandas, o sea, si yo sé que yo tengo ciertas habilidades que hoy están demandadas, definitivamente me ayuda a tener una mayor negociación, no nada más salarial, o sea, hablemos de condiciones diferentes, de trabajo remoto. Entonces, por supuesto que cuando yo soy una persona, un profesionista que tiene las habilidades que las industrias están requiriendo, pues eso me ayuda a tener una mayor negociación a mi favor para obtener los mejores beneficios para un tema de empleo, ¿no? Y poder comparar diferentes ofertas. Pues sí, la verdad es que cuando hay habilidades en demanda, pues siempre recordemos que todas las organizaciones queremos tener el mejor talento. El único tema es que hoy hay que competir por ese talento, y competir por el talento implica tener las mejores oportunidades y las mejores ofertas. Excelente. Bueno, aquí nos hacen un comentario también que nos están poniendo que exactamente el tema de la sensibilización a las gerencias sobre que la realidad ha cambiado y lo que nos depara se requiere fortalecer con muchas habilidades. Aquí nos están diciendo también, en resumen, ¿cuál diría que son las habilidades del futuro?
¿Considera que las universidades están alineadas a estos cambios o se deben desarrollar en el campo laboral? Bueno, ahí es un tema interesante porque desafortunadamente, si vemos las habilidades que hoy se demandan en las industrias, efectivamente no son materias de una universidad. Debiera de estar ligado el programa educativo en una universidad con lo que las empresas demandan, pero la verdad es que no está siendo así. Necesariamente estas habilidades se desarrollan en el ámbito laboral. Mucha gente me ha preguntado y me dice, oye, pero ¿cómo se desarrolla una habilidad? Y yo les digo, una habilidad es igual que desarrollar un músculo, ¿sí? Desarrollar un músculo requiere constancia, requiere perseverancia, requiere disciplina, requiere repetición. Es lo mismo. Si yo quiero desarrollar un músculo, no es suficiente con que vaya un día al gimnasio. Tengo que ir diario, ¿sí? Y tengo que estar constante y decir, bueno, no es que vaya una semana y ya terminé. O sea, pues tengo que ir durante un año y tengo que estar con disciplina y conjuntando el ejercicio con una dieta balanceada y una serie de cosas. Lo mismo pasa con las habilidades. ¿Tú quieres desarrollar la habilidad de comunicación? Pues ejercitándola, practicándola, ¿sí? Hay cursos, hay muchas formas, pero necesariamente una habilidad, para desarrollar una habilidad se requieren dos cosas. Primero, intencionalidad, que lo quieras hacer. Y segundo, perseverancia. Esa es la forma en la que se desarrollan las habilidades. Es mucho más fácil desarrollarlas en el ámbito laboral, por supuesto, pero no necesariamente son adquiridas a través de una universidad. Aquí nos consultan cuáles serían como algunas herramientas más efectivas para evaluar las habilidades blandas. Bueno, hoy en el mercado existen muchas pruebas, muchos test que nos ayudan a ver cuáles son las habilidades que tiene una persona, para cuáles tiene mayor facilidad, cuáles son desarrollables y cuáles no. Entonces, hay algunos test ya en el mercado que existe, que nos ayudan a detectar cuáles son las habilidades que tiene la persona, pero sobre todo es hacia dónde lo podemos desarrollar, porque todos tenemos diferentes habilidades y eso lo sabemos. Hay quienes dirían, mira, esta persona es muy hábil para, para temas de análisis. Hay otras personas que no se les da el análisis, eh, pero son muy hábiles para aprender idiomas o para tocar un instrumento y para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay algunos test que nos ayudan a ver cuáles son las habilidades de las personas, pero sobre todo, cuál es su potencial de desarrollo. Y Pablo nos está escribiendo, dice, si yo tengo una habilidad, me imagino, relacionada con la flexibilidad, ¿cómo se puede combinar de buena forma la flexibilidad con los resultados para que sea una fórmula de éxito para ambas partes? Ok. Yo creo que el tema del teletrabajo y el tema de la flexibilidad, lo que nos da es miedo a perder productividad y que el desempeño baje y que el performance de la gente baje. No hay forma de instaurar un trabajo a distancia, remoto, con flexibilidad, si no replanteamos un esquema de supervisión. Hoy, para que sea un trabajo exitoso con flexibilidad, tiene que haber una fijación de objetivos y tiene que haber una medición por objetivos. No sé si semanales, no sé si cada quincena, no sé si cada mes, pero la única forma de instaurar un esquema remoto o un esquema de flexible es replanteando a una supervisión por objetivos. Pensar que vamos a controlar a una persona en este esquema remoto por la cantidad de horas que está conectado es imposible. Es pensar que porque una persona está sentada 8 horas en la oficina, está trabajando. Sabemos que no es así. Entonces, necesariamente, para que sea exitoso un esquema flexible, un esquema remoto, hay que replantear a un esquema de supervisión por objetivos. Excelente. Bueno, nada más cerramos con un comentario que nos hace aquí Cindy, que dice, muy interesante la charla. Aunque siempre hemos sabido la importancia de estas habilidades, es necesaria la reflexión y tomar conciencia de que debemos trabajar sobre ellas. Muchísimas gracias, don Ignacio. Y bueno, ahí con esto cerraríamos. Entonces, darle las gracias por su tiempo, por el espacio, siempre la empresa Manpower Group compartiéndonos realmente herramientas y charlas súper interesantes que realmente como ponen los participantes, nos ponen a reflexionar y realmente
a ver cómo tratamos de incorporar todas esas habilidades y todas estas enseñanzas que nos dejó dentro de nuestras organizaciones y, como dije, también un inicio para nosotros mismos. Así que muchísimas gracias, don Ignacio. No, al contrario, Tatiana, gracias nuevamente a ti, gracias a la Cámara de Industrias por el espacio y encantado de participar cuantas veces me inviten, yo estaré disponible para compartir información con ustedes.